Hola a todos, mi nombre es Liliana Ortiz Bastidas. Como saben, soy la creadora de este espacio para aquellas personas que de una u otra manera están llegando a este canal. A veces hago los temas estilo podcast porque es mucho más cómoda, me concentro más fácil en el tema y menos en la estética personal. Entonces, pues bueno, vamos a empezar a hablar de un tema que a la mayoría de las personas, sobre todo en la parte profesional como en la parte de la academia básica, estoy hablando del bachillerato. La media vocacional pues implica un poco de temor a veces por lo no tan complejo, pero sí de disciplina y de guardar un régimen y del uso de las matemáticas, que supongo que es lo que más le asusta a muchos de nuestros compañeros. Y estamos hablando sobre los tipos de investigación. Y bueno, básicamente yo decidí colocar ahí que investigar es como describir una realidad y esta realidad pues es en forma inicial y cómo se puede transformar. ¿Por qué? Porque resulta que tenemos algo que vamos a investigar y a eso es a lo que se le llama el objeto de estudio o el fenómeno a estudiar. Y teniendo en cuenta esas características de ese fenómeno o de ese objeto de estudio, se le van a aplicar ciertos procesos para generar una nueva realidad. Pero no siempre es así y ya se van a dar cuenta por qué, los tipos de investigación. Entonces me tomaré el momento para leer al pie de la letra. Entonces, en los proyectos de investigación pueden ser clasificados con base a los siguientes criterios. Por el propósito. La investigación puede ser básica o aplicada. Según los medios usados para obtener los datos, puede ser documental, de campo o experimental. Atendiendo al nivel de conocimientos que se adquieren, podrá ser exploratoria, descriptiva o explicativa. Hacemos un paréntesis aquí y entonces hablamos de algo importante, y es que no todas las investigaciones o todos los trabajos de investigación tienen que llevar una parte de matemáticas, pero sí de algo llamado la autoría o la fuente, y por eso en el próximo programa es que vamos a hablar de la calidad de la fuente. ¿Por qué? Porque no todas tienen que ver con números. En muchas ocasiones las que están relacionadas con filosofía o las que están relacionadas con otro tipo de elementos, digamos, de características religiosas, etcétera, pues se requieren documentos, no se requieren números, análisis de esa perspectiva. Entonces sigamos. Dependiendo del campo de conocimientos en que se realiza, puede ser científica o filosófica. Conforme al tipo de razonamiento empleado, es espontánea, racional o empírico-racional. Acorde con el método utilizado es analítica, sintética, deductiva, inductiva, histórica, comparativa, etc. Y conforme al número de investigadores que la realizan es individual o colectiva. Y pues esa es la página web de donde la saqué. Entonces, todo el texto, ¿verdad? Entonces, como podemos darnos cuenta, esto es importante para poder definir muchas cosas. Como lo que vamos a realizar es un poco más práctico, es como definir cuáles son los objetivos, o mejor aún, lo que la gente quiere, las necesidades que la gente quiere, o hacer una comparación con mis necesidades, con las necesidades del resto de la población. Pues se van a utilizar unos métodos que son más de tipo descriptivo, probablemente con unas variables cualitativas, etc. Entonces, para empezar, pues vamos a describir una idea. Y aquí es básicamente qué es lo que yo quiero describir. Entonces vamos a decir que yo me enfermé y tuve unos excesos muy grandes con respecto a la sintomatología, presentándose algunos alergias cutáneas, o sea, unos brotes en la piel bien horribles, exagerados, exacerbados, que son
absolutamente diferentes al promedio de la población, que son irritaciones que no están dentro de los libros y que se pueden confundir con otras irritaciones. Y así con otros fenómenos que presente. Entonces, digamos que hay una posibilidad de disminuir el riesgo de la inflamación como afectando alguna cosa en especial. Entonces, mi variable pues va a ser la comida y lo que vamos a hacer es un menú. Entonces, vamos a hacer un servicio y para eso, entonces hay que definir, investigar, conceptuar, revisar, comparar y relacionar. Entonces ya definimos, acabamos de definir que hay una necesidad de un tipo de dieta que sería la variable para poder disminuir la incidencia o la posibilidad o la probabilidad de que se presenten fenómenos irritativos importantes. Se investigaría entonces toda una serie de cosas como que es, por ejemplo, eso desde el punto de vista teórico, como que es la inflamación o qué tipo de comida se puede realizar. Entonces ya se empieza a hacer esta parte que es documental con una parte de conceptualización, se revisa y se van a realizar ¿qué cosas? Unas comparaciones. Y estas comparaciones son estadísticas y probablemente se van a realizar algunos tipos de menús, los cuales se van a ofrecer para poder determinar si puede ayudar o no a la disminución de esta posibilidad. Entonces, para eso se requiere algo llamado, pues obviamente, investigar y probar. Por lo tanto, un proyecto como el que estoy tratando de fundamentar tiene más que una investigación. Tiene una investigación científica y tiene una investigación documental y tiene una investigación que es experimental y así podemos ver que en un proyecto de servicios vamos a utilizar diferentes elementos de investigación y diferentes tipos de investigación para determinar no solo si va a funcionar o no, sino si va a cubrir las necesidades de las personas, de los usuarios, y además de eso si se justifica o no crearlo. Entonces, una de las cosas que yo hago es escribir el tema o la idea, pero esta vez con números. Y lo otro que hago es que cuando ya se tiene claro este concepto o qué es lo que se va a realizar, lo planteo a otras personas que generalmente son personas, como yo soy médica, pues obviamente estoy muy ligada a otro tipo de personal en salud. Entonces lo presento de manera verbal a ver cómo les parece. ¿Sí? Y teniendo en cuenta cierto grado, en cierta perspectiva, en cierta visión de ellos desde el personal de salud, lo puedo ir reflejando también con números y con estadísticas para poderlo presentar posterior como si fuera un servicio o para poder justificar la aparición de este servicio si lo voy a aplicar de manera personal. Y bueno, aquí el asunto es que hay una cosa tenaz, no he contado. Yo el año pasado, por mis enfermedades y todo, empecé a estudiar cosas referentes al social media y al community manager y a la producción de contenidos. Entonces, aquí tenemos un pequeño inconveniente y es ver qué le gusta a la gente. Porque habitualmente escribimos para nosotros, pero no para los demás. Y eso es un terrible error, y más que todo en investigación. Pero lo que tiene que ver en redes sociales, eso sí que es un error garrafal. Y aquí ya estamos viendo otro tipo de investigación, que es la parte de mercadeo. Entonces, a veces los artículos son muy coherentes, son muy a lo que es la investigación, el fenómeno, los métodos utilizados. Ese es el título, básicamente. Pero cuando es para revista científica. Pero cuando es para red social es algo un poco más complejo para muchos de nosotros porque tenemos una mente muy práctica, algunos dirían que muy cuadriculada, pero es así, o sea, no podemos inventarnos, no es que seamos poco creativos, tanto así que desarrollamos investigación y transformamos el mundo, pero sí somos muy del tipo influencia de tal cosa sobre el fenómeno, de tal variable sobre el fenómeno tal. Y eso es muy aburrido para las redes sociales porque la gente que lo mira a uno en redes sociales no son las mismas personas que nos ven a nosotros cuando presentamos un artículo, una ponencia o estamos publicando un libro.
En fin, espero que les haya gustado, no se les olvide viralizarme, suscríbanse, les agradezco, espero que les guste y para la próxima semana, pues la validez de las fuentes. Gracias.